Pues continuamos, si os parece. Entramos ahora ya en otro ámbito. El objetivo fundamentalmente de esta segunda parte es aportaros, hasta donde sea capaz, algunos criterios de lectura profesional sobre los nuevos elementos del currículo. Explicaros el sentido de cada uno de estos elementos de la nueva propuesta curricular y hacer algunos ejemplos para que veáis cómo se lee un criterio de evaluación, cómo se lee una competencia básica, competencia específica, etcétera, etcétera. Bien, vamos a jugar un poquito. Vamos a ver una serie de ítems de la evaluación internacional PISA, que se supone que es la que mide en estos momentos a nivel mundial la competencia con la que los alumnos a los 15 años salen de los sistemas educativos de los países que participan, que son todos los grandes países industrializados del mundo y una parte de los países incluso también en vías de desarrollo. Bien, esta es una, no sé si lo veis bien, se llama el diario de Tsunami. Veis que hay un gráfico, es una cuestión relacionada con ciencias, número de muertes por fiebre puerperal por cada 100 habitantes. Si lo veis así, estaría bien lo leyerais más cerca, pero bueno, si lo veis así, PISA mide ciencias, lectura y matemáticas. ¿Este ítem para qué está? ¿Qué mide este ítem? ¿En qué prueba está? ¿En lectura, en matemáticas o en ciencias? Lo único, en una evaluación, con un mismo ítem no se pueden perseguir varios resultados. Es decir, siempre en una evaluación bien hecha, cada uno de los ítems solo mide una cosa. No puede medir lectura y ciencias, porque si tienes un programa de lectura pero sabes mucho de ciencias, entonces si sacas un resultado negativo no sabes si es porque tienes problemas en lectura o porque tienes falta de conocimiento en ciencias. Entonces solo mide una cosa, cada ítem. Bueno, os doy ciencias. Parecía evidente, ¿no? Sobre el globo, cómo sube, cómo gráfico, veis que hay una infografía. ¿Qué mide este ítem? Alguien que se atreva a acertar. Matemáticas. Lectura. Es un ítem de lectura y además muy importante. Dentro de la evaluación PISA ya está liberado, pero durante un tiempo fue un ítem muy importante. Fue un ítem de anclaje además. ¿Sí? Este ítem sobre el porcentaje de accidentes de tráfico. Un diagrama. Matemáticas. Lectura. Este ítem es distinto, ¿eh? Es distinto. El anterior era sobre población activa, ¿eh? Este es... Ay, bueno, ya os lo he dado. Ay. Pero este sobre la oveja Dolly y la clonación, etc. Como una estatua, ¿eh? Ciencias. Este sobre el calentamiento global. Dos gráficos, un texto. Lectura.
Este sobre exportaciones, con 2 gráficos, muy poco texto. Matemáticas. Este sobre los resultados de un ejercicio fiscal de una ONG. Lectura. Este es una carta, es una garantía por la compra de un producto. Lectura. Este es un ítem, ¿eh? Lectura. Esta hoja del periódico, sacada de un periódico, eso, está ahí en más grande, los gráficos que van dentro de ese. Trata sobre los ahogados sin socorro, etcétera, etcétera. Este es una hoja de periódico, no es un ítem de PISA. Es una hoja de periódico. Aquí hay lectura, hay matemáticas, hay tecnología, hay ciencias. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? En estos momentos, cuando PISA mide a través de los ítems las competencias del alumnado, no mide en sentido estricto matemáticas, ciencia o lectura. Miden una nueva competencia más global que ellos llaman literacy, que en algunos casos en nuestro contexto se ha traducido por alfabetización, pero que realmente no tiene que ver con la alfabetización con el sentido que nosotros interpretamos que es la alfabetización, ¿no? Sino que se ha traducido algo así con un palabra como, a ver si me sale ahora, que se me... ahora no me... esto, me vendrá. Con otra palabra que tiene que ver con la capacidad para leer y sacar información de textos. ¿Sí? Todo lo que aprendemos es a través de los textos. Entonces, esa capacidad de lectura de un texto, utilizando todos los recursos adquiridos en el contexto escolar o fuera del contexto escolar, es lo que realmente mide en PISA. De tal manera que casi cualquiera de los ítems que se plantean para las diferentes competencias que se miden en PISA podían trasladarse de competencia. ¿Qué significa esto en términos, en conclusión? Que realmente el tema de los textos es el tema fundamental y la lectura de un texto es un problema competencial. Para leer un texto necesitas tener una situación, tener unos contenidos, unos aprendizajes previos y tener desarrollada una competencia o una capacidad. Tienes que saber leer, pero si no tienes determinados conocimientos, no eres capaz de entender este texto de un periódico. Y si no tienes una determinada situación en la que tú has estado trabajando previamente para poder transferir ese conocimiento a otras situaciones nuevas, no serás capaz de leer este texto. Eso es una competencia que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero, por lo tanto, no tenemos que pensar cuando hablamos de competencias ligadas a una determinada materia, porque se llama literacia. Esa competencia global de lectura de textos se le ha dado el nombre, un poco feo, pero bueno, de literacia. Entonces, que esa capacidad de tener recursos suficientes para poder desenvolverse en el mundo de la información actual, que básicamente está organizada y estructurada a través de textos. Bien. ¿De qué vamos a hablar en esta segunda parte? Primero, de cómo se organiza el currículo, y una vez que veamos esto, la organización global, vamos a entrar en algunos criterios de lectura de cada uno de los elementos. El perfil de salida y luego la estructura curricular, las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje, que son los elementos que componen la nueva propuesta de organización y elementos del currículo. La LOMCE tenía esta estructura, con objetivos de área,
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Bien, con la nueva propuesta desaparecen los objetivos de área y desaparecen... ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la LOMLOE? En la LOMLOE aparecen, en vez de objetivos de área, competencias específicas. Los criterios de evaluación se siguen manteniendo, pero con una formulación distinta a la que teníamos hasta el momento, y los contenidos se convierten en lo que se llaman los saberes básicos imprescindibles. ¿Sí? Por lo tanto, la propuesta de organización del currículum se estructura a través de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes imprescindibles o básicos. En este orden, y luego veréis por qué. En este orden. Es decir, hasta ahora, el currículum que teníamos unos objetivos, unos contenidos y unos criterios de evaluación que te servían, y los indicadores de logro, que te servían para valorar la adquisición de los contenidos. Pero ahora ya no es así. Ya no es, la idea es que no sea así. Lo vamos a ver. Hemos dicho anteriormente que para construir un currículum tenemos que plantearnos 3 preguntas. ¿Qué tipo de persona queremos construir, ayudar a construir tras su paso por la educación? ¿Qué es necesario aprender y enseñar para llegar a construir ese tipo de persona? ¿Y qué tipo de escuela y proceso necesitamos para poder conseguirlo? Es decir, necesitamos responder a unas intenciones, a una estructura curricular y a unas orientaciones metodológicas. Eso es lo que tiene que responder el nuevo currículum. Bien. ¿Sobre qué tipo de persona queremos ayudar a construir? Tras su paso por la educación, en este caso concreto, en la nueva propuesta curricular, lo que vamos a tener, por un lado, son las competencias claves europeas y los retos y desafíos del siglo XXI. Todo esto se va a ver conformado en lo que se llama un documento nuevo, que es el perfil de salida al final de la escolarización del periodo correspondiente. Bien. ¿Qué es necesario aprender? A partir de ahí, de ese perfil de salida, tenemos las áreas o materias de aprendizaje. Y en estas áreas o materias, la estructura va a ser, vamos a tener unas competencias específicas de esa área concreta, matemáticas, lengua, plástica, etcétera, unos criterios de evaluación y unos saberes básicos. Y ¿qué tipo de escuela y proceso necesitamos? Son las orientaciones metodológicas y evaluación. Ahí no entraré demasiado, porque yo creo que lo que va a contar mañana Héctor Ruiz, con las evidencias científicas que nos propone los avances en la neurociencia, os va a servir mucho para responder a esta pregunta, entonces prefería no pisarlo. Bien, vamos a ir a cada uno de estos elementos. Vamos al perfil de salida. En el perfil de salida, os comentaba antes cómo ya hay bastantes sistemas educativos que han construido este nuevo elemento del currículum, ¿no? Por ejemplo, Portugal tiene un currículum muy interesante, del que hemos aprendido bastante, tuvimos bastante relación con el sistema portugués. Portugal es uno de los países que en menos tiempo ha conseguido avanzar más en la evaluación internacional PISA y mejorar muchos de sus catastróficos resultados y indicadores. Por ejemplo, era uno de los países con mayor abandono escolar y en estos momentos el abandono escolar en Portugal es el 7,5%. También se ha debido en parte, partía de un 30% de abandono, 7,5%. Esta reducción del abandono también se ha debido en parte a que han convertido en enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Por lo tanto, a nosotros nos ocurrió también cuando se puso la LOCSE y la educación obligatoria llegó hasta de los 14 a los 16, hubo un bajón sustantivo del abandono escolar en esas edades, lógicamente, ¿no? Bien, pero en el currículum es un currículum que han hecho con un proceso muy interesante, muy de debate social y muy de debate educativo, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, en Portugal, lo que es el Socle Común, que ha dado como consecuencia un documento que llaman la Base Común de Conocimientos y Competencias. Bien, que está aquí plasmada en un gráfico sencillo. Bien,
Este es el documento del perfil de salida del Ministerio de Educación del Real Decreto de Mínimos. Hay un primer, en cada uno de los decretos de mínimos y posteriormente en los decretos de desarrollo curricular de cada comunidad autónoma, habrá un primer anexo que es el perfil de salida de la etapa correspondiente. Este es esto y es lo que vamos a ver ahora. Bien, ¿de qué se compone el perfil de salida? ¿Cómo se construye el perfil de salida? El perfil de salida es la unión de las competencias claves y los retos y desafíos del siglo XXI. Pero, lógicamente, y a partir de ahí se construye el perfil de salida y luego veremos cómo ese perfil de salida está marcado por aquellos elementos que os decía, 5 elementos de descripción de cada una de las competencias clave, etcétera, etcétera, que se ha dado en llamar descriptores operativos. Bien, indicadores, llamarlo como queráis, da lo mismo el nombre. Pero para que ese perfil de salida, esas competencias y esos retos tengan sentido, sean comprensibles desde el punto de vista educativo, no es suficiente con la descripción de la competencia o los retos, y es por eso por lo que se ha hecho este documento de descripción que llamamos descriptores operativos. Descriptores para poder trabajar con ellos. Bien. Vamos a ver las competencias claves, porque claro, si decimos el perfil de salida es la unión de competencias claves más retos y desafíos del siglo XXI, ahora hay que concretar qué competencias y qué retos, porque si no, no estaríamos diciendo nada, porque sabemos, lo hemos visto a media porque no funcionaba como ahora ya funcionan las transparencias, hubiésemos visto un montón de propuestas, de indicadores, de competencias. Yo creo que cada institución en cada uno de los ámbitos económicos, laborales, empresariales, educativos, sociales, etcétera, ha hecho su propuesta de competencias claves del siglo XXI. Y si ponéis la palabra competencias claves del siglo XXI, os van a salir cientos de miles de páginas web, ¿sí? Y de propuestas de todo tipo. Uno de ellos hemos visto con la propuesta que hacía Hariri a partir de la propuesta elaborada por la Asociación Americana de Educación, ¿no? Con las 4 Cs. Bien, vamos a ver este tema. Evidentemente, lo más lógico era volver a recoger como referencia para las competencias claves de nuestra propuesta curricular las competencias de la Unión Europea. Por 2 razones. Primero, porque ya teníamos experiencia mayor o menor en estas competencias, y segundo, porque somos miembros de la Unión Europea y hay un acuerdo general entre todos los países que componen la Unión Europea en ir introduciendo estas competencias. Hubo unas competencias de 2006 que fueron retocadas en el 2018. Fundamentalmente se cambiaron las 2 primeras competencias. La primera competencia en comunicación lingüística y la competencia plurilingüe cambiaron de nombre con respecto. Tienen otro nombre en la propuesta europea de 2018. Lo que se ha hecho ha sido seguir manteniendo el mismo nombre que tenían en 2006 porque nos parecía que era más lógico, más cercano a la comprensión del profesorado, que eran ya elementos que conocían en su propia dinámica educativa y en el trabajo por competencias con mayor o menor profundidad. Bien, cada una de estas competencias se llama de una determinada manera, simplemente tienen una sigla, ¿no? Competencia en comunicación lingüística, CCL, la competencia plurilingüe con CP, la competencia matemática, competencia ciencia y tecnología, que es STEM, la competencia digital CD, la competencia personal, social y de aprender a aprender, CPSAA, etc. Todo este tema, todas estas siglas que aparecen aquí, la competencia emprendedora, la competencia en conciencia y expresión cultural, estas siglas son las que posteriormente se utilizan en el perfil de salida, en la descripción de los elementos del currículum de un área. De tal manera que un área cualquiera, por ejemplo esta, lengua castellana y literatura, ¿sí?, tiene una competencia específica, y cómo vinculamos el perfil de salida con el desarrollo curricular de un área o materia, a través de estos elementos. Esta es la competencia específica que luego veremos para poder leerla, y dice, esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida.
CCL1, competencia comunicación lingüística 1, el primer descriptor, el tercer descriptor y el quinto descriptor. De la competencia STEM, el primer descriptor. De la competencia digital, el segundo descriptor. ¿Veis? Entonces, la vinculación entre el perfil de salida y la propuesta curricular de cada área o materia se estructura a través de estas conexiones. Y te dice, esta competencia específica que estás trabajando en lengua castellana o en matemáticas o lo que esto, cuando estás trabajando esto, estás trabajando todos estos descriptores. ¿Sí? De tal manera que con la evaluación de esta competencia específica ya estás evaluando las competencias. No hace falta una segunda nota. ¿Sí? Volvemos a lo que estábamos antes. Entonces, este es el listado de competencias. Y como os decía, es un listado porque es menos, menos debatible por las propias responsabilidades como miembros de la Unión Europea, ¿no? Sabéis que hay un espacio europeo de educación 2025 y para ese año 2025 hay una serie de elementos que todos los sistemas educativos de la Unión Europea tienen que coordinar, algo parecido a lo que se llamó el proceso Bolonia desde el punto de vista universitario. Pues en 2025 hay determinados elementos que tienen que ver con la calidad y equidad del sistema, con la formación de profesorado, con la educación digital. Hay incluso una competencia digital docente, con la educación sostenible, la educación verde que llaman, y la educación europea. Es decir, son determinados elementos que van a ser elementos comunes de todos los sistemas educativos de la Unión Europea. Por eso era imprescindible y no había duda dentro del grupo de trabajo en que las referencias sobre qué competencias claves tenían que formar parte del perfil de salida tenían que ser estas. ¿Sí? ¿Qué entendemos por competencia? Algo hemos dicho antes, pero vamos a aclararlo un poquito más. Esta es la definición de competencia clave que da la Unión Europea en su resolución de mayo de 2018. Y dice, las competencias claves son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Bien, está bien, pero desde el punto de vista profesional nos dice muy poco, porque no nos dice qué contenido tiene una competencia. Por lo tanto, vamos a dar otra definición, otro concepto de competencia, que es el concepto de competencia más generalizado a la hora de entender qué significa una competencia. Entonces, una competencia es la forma en la que una persona moviliza todos sus recursos para resolver una tarea en un contexto determinado. Bien, poco abstracta, ¿no? Vamos a simplificarla. Es la forma en que una persona moviliza, es decir, usa todos sus recursos, es decir, todos sus saberes, para resolver una tarea, es decir, un problema o un reto, en un contexto, es decir, en un contexto o una situación determinada. Por lo tanto, la definición de competencia sería, es la forma en que una persona cualquiera, en una situación cualquiera, usa todos los aprendizajes, todos los saberes, todos los recursos adquiridos en cualquier contexto de aprendizaje para resolver una tarea, un problema, un reto en una situación determinada. Y por lo tanto aquí vemos cuáles son los elementos imprescindibles del trabajo de una competencia. Necesitamos el uso de los saberes adquiridos, necesitamos unos saberes que se hayan trabajado previamente, necesitamos un reto que dé sentido a ese trabajo y necesitamos una situación determinada. Podemos tener mucha competencia en comprensión lectora, pero si no tenemos saberes relacionados con la física cuántica, aunque tengamos gran capacidad lectora, no seremos capaces de comprender un texto. Podemos tener algunos conocimientos de física cuántica, leer un texto sobre física cuántica,
pero la física cuántica es muy amplia. Por lo tanto, necesitamos una situación o contexto en el que hayamos experimentado ese conocimiento para poder entender el texto o el problema que me están planteando. Por eso son siempre las competencias son siempre situacionales, son contextuales. Te tienen que decir en qué contexto hay que desarrollar, para qué tipo de uso queremos vamos a ampliar el conocimiento adquirido y cuál es la capacidad que queremos desarrollar. Lo vamos a ver. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de competencia, hablamos de uso, hablamos necesariamente de saberes, hablamos de reto, de problema, de cuestión que le ponemos como desafío al alumno o la alumna y de una situación determinada. ¿Bien? Seguimos. Para identificar las competencias necesitamos determinados elementos para identificarlas y formularlas. Primero, el tipo y características de las actuaciones. Hacer un texto escrito o hacer determinado tipo de actuación matemática necesita que previamente sepamos en qué contexto se va a desarrollar, cuál es el tipo de actuación que queremos que desenvuelva. Queremos que comprenda, queremos que identifique, queremos que evalúe, queremos que valore, queremos que... ¿Qué tipo de actuación le estamos pidiendo? Segundo lugar, ¿qué saberes ha de aprender? Porque esos son los que vamos a poder medir. Tercero, ¿cuál es el tipo de situación en el que vamos a ponerle? Porque hay multitud de situaciones y hay que planificar el tipo de situaciones que queremos que los alumnos, en los que queremos que los alumnos se desenvuelvan. Y finalmente, un nivel de exigencia requerido. Esto es lo que precisa una competencia. Esto lo vamos a ver en las competencias específicas y lo vamos a ver en los criterios de evaluación. Bien, entramos... Bien, esto ya lo hemos dicho, avanzo. Bien, estos son los descriptores operativos de los que hablábamos antes. Hemos dicho, cada competencia clave se han establecido una serie de descriptores operativos. Estos son, por ejemplo, las competencias relacionadas con la competencia en comunicación lingüística. Son 5 y se establecen tanto para el final de educación primaria como para el final de educación secundaria obligatoria. Hay también luego para el final de bachillerato, pero en este caso estamos hablando de educación básica y obligatoria. Hay un perfil de salida que se conecta a lo que se pretende conseguir en esta competencia clave por parte de los alumnos al final de la educación primaria y al final de la educación secundaria obligatoria. Lo mismo ocurriría con el resto de las competencias. Por ejemplo, aquí vemos la competencia clave de educación primaria y secundaria. Evidentemente esta es una competencia en comunicación lingüística que, como sabéis, desarrolla los elementos reforzándolos continuamente. ¿Qué quiero decir? De manera en espiral, cualquiera de las competencias en comprensión lectora, en producción de textos o en análisis formal de una frase o en los aspectos literarios, lo que vamos es reforzando y ampliando el conocimiento. Producir un texto en educación primaria exige determinada competencia, producir un texto en educación secundaria exige casi las mismas competencias con algunos otros componentes, pero reforzadas y profundizadas. Mientras que otro tipo de competencias, competencia matemática, tiene una jerarquía en el tipo de adquisición de los saberes que están más ligados a la epistemología de la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si lees el descriptor operativo de educación primaria, es muy cercano el de educación secundaria obligatoria. Lo leemos. En educación primaria, la primera competencia de descriptor operativo sería: el alumno, al final de la educación primaria, comprende, interpreta y valora textos orales, signados, escritos o multimodales, sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, situación o contexto, con acompañamiento puntual
para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento. ¿Qué tiene que conseguir en secundaria? Comprende, interpreta y valora con actitud crítica, por lo tanto incorporamos una complejidad en esa comprensión, de textos orales, signados, escritos y multimodales, por lo tanto continuamos trabajando la misma tipología textual, de los ámbitos personal, social, educativo y profesional, que no es un ámbito que se trabaja en educación primaria, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada. Por lo tanto, el trabajo sobre fuentes de información y la validez de esa fuente de información es muy importante en secundaria. Y para construir conocimiento. Dependiendo también del tipo de competencia, la diferencia entre primaria y secundaria puede ser mayor o menor. Pero, por ejemplo, en esta competencia, una competencia muy importante porque afecta de manera transversal a todas las materias con las que estamos trabajando en el centro, esa variación no es demasiado. Fundamentalmente tiene que ver con la complejidad y con la situación en la que queremos que el alumno sea capaz de desenvolverse en la comprensión de textos. Vemos esta, por ejemplo, la competencia STEM, sobre ciencias, matemáticas, tecnología, etcétera, etcétera. Lo mismo, se plantea para educación primaria un determinado descriptor operativo y para educación secundaria la continuación lógica en la evolución de esa competencia y de los sabores y situaciones atribuidos a esa competencia. Pero ya veis, lo importante es que ¿veis? Están hechos de manera bastante sencilla y comprensible. Es decir, es fácil de transmitir a una familia qué es lo que se pretende conseguir en educación primaria. Y sobre todo, no son muchos los descriptores operativos. Yo os digo que en general son 4, 5, como muchos 6 descriptores operativos en cada una de las competencias. Con lo que, para toda la etapa de educación primaria, puedes tener alrededor de unos 40 descriptores operativos que son los que al final permiten entender el tipo de formación que queremos aportar a nuestros alumnos y alumnas al final de la escolarización de educación primaria. Por eso decimos, esto sería lo mismo para la competencia personal, social y de aprender a aprender. Bien, por eso decimos que las competencias son importantes, pero las competencias, como hablábamos antes, están pensadas para el aprendizaje a lo largo de la vida. Les falta eso que comentábamos antes de carne, les falta sentido, vida, ¿no? ¿Qué es lo que les da vida a las competencias? Primero, ligarlas a un determinado periodo concreto en la escolarización y formación de una persona joven. Y segundo, darles un sentido más global, llenarlos de vida. ¿Y cómo se les llena de vida? A través de los retos y desafíos del siglo XXI. Es decir, incorporamos en las competencias claves los retos y desafíos que en estos momentos tiene la sociedad contemporánea. Y os diréis, ¿pero y cuáles son? Porque nos encontramos nuevamente con otro debate. ¿Qué retos y desafíos utilizamos para ponernos de acuerdo? ¿No? ¿Cuáles son los retos? Bien, lo lógico en este caso es no pensar lo que el otro día cogía en un amigo, ponía, el aprendizaje por competencias era un tuit. El aprendizaje por competencias es la política más inclusiva contra el secular fracaso escolar de nuestro sistema educativo. Es la enseñanza a base de memorizar y repetir sin comprender lo que se aprende en mecanismo de exclusión y desigualdad que nos ha traído hasta aquí, opinaba esta persona. Y la respuesta de un grupo, ¿no? Decía, competencias, como indica la LOMLOE, para el consumo responsable, la sostenibilidad, la educación para la paz y tantas zarandajas éticas. Para eso no hace falta ir a la escuela. ¿Sí? Por lo tanto, este debate evidentemente existe, pero es imprescindible en un documento que se convierte en un documento prescriptivo para el sistema educativo, fijar concretamente cuáles son los retos y desafíos a los que nos referimos
que son propios del siglo XXI, esa sociedad en la que se van a insertar como ciudadanos y ciudadanas nuestro alumnado. Bien, la referencia más lógica, porque la práctica totalidad de los países del mundo lo han firmado, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, como Estado en España se ha firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada una de las comunidades autónomas, yo creo que también en el caso de Galicia, en el caso del País Vasco se tiene un documento específico sobre el desarrollo de los objetivos, sobre la adquisición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de cada una de las comunidades autónomas. Pero además, en este caso, hay un documento relacionado con el objetivo 4, que tiene que ver con educación, en el que se ponen determinados objetivos de aprendizaje que están también aprobados por la Asamblea de la ONU y que darían como consecuencia todos estos objetivos deseables relacionados con estos problemas o desafíos del siglo XXI. ¿De qué hablamos cuando hablamos de retos y desafíos del siglo XXI? Lo que se propone dentro del perfil de salida. Bien, en este proyecto vital, personal, profesional y social que se pretende conseguir con la escolarización básica y obligatoria, se pretende que el alumno, por un lado, adquiera un compromiso ante las situaciones de inequidad y exclusión, tenga una formación y una conciencia en la resolución pacífica de los conflictos, acepte la regulación, la aceptación y regulación de la incertidumbre. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, más ambiguo, más complejo y por lo tanto no vamos a tener todo atado. Entonces, esta sensación de incertidumbre es conveniente que se trabaje también. El aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital. La valoración de la diversidad personal y cultural como riqueza. El compromiso ciudadano en el ámbito global y local. La confianza en el conocimiento como motor de desarrollo y de aprendizaje, la vida saludable, el respeto al medio ambiente y el consumo responsable. ¿Sí? Pero no son líneas transversales. Algunos recordaréis cuando se puso en marcha, sois bastante jóvenes casi todos, pues no sé. ¿Tú recuerdas las líneas transversales? Sí, ¿no? Pues entonces eres joven. Sí. Con la LOCSE se pusieron en marcha las materias y luego esto que se llamaban retos y desafíos y que se llamó líneas transversales. Entonces, eran líneas que atravesaban todo el currículo y que se desarrollaban de manera integrada dentro de todas las áreas y todas las disciplinas. Pero claro, aquellas líneas transversales no tenían quien las diera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se hacía de vez en cuando el día del árbol, el día del libro, el día de la paz, el día de... sí, pero no impregnaban. Una cosa era la materia y luego otra eran las líneas transversales, de tal manera que desaparecieron muy pronto. Entonces, la idea de estos retos y desafíos es que están dentro del currículum de las áreas y de las materias. ¿Sí? Entonces, cuando se describe un determinado competencia específica o un determinado criterio de evaluación o en el listado de saberes básicos imprescindibles, aparecen estos elementos. De tal manera que de forma longitudinal, de manera horizontal, en un determinado ciclo, puedes ver esos elementos o retos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el perfil de salida es ese documento de acuerdo social. Es decir, de alguna manera está contemplado como el eje de organización e interpretación de todo el currículo y el acuerdo que sería pertinente cuando se quiere hacer cualquier tipo de cambio en educación. Pero el resto de los elementos que vamos a contar a partir de ahora son elementos de carácter profesional. Pongo un ejemplo. En sanidad podemos proponernos unos determinados intenciones del servicio sanitario público, pero ¿cuáles son las formas de trabajo para conseguir esos objetivos? Son formas de trabajo profesionales. Entonces, hay sistemas educativos, muchos sistemas educativos a nivel internacional,
que tienen una planificación más o menos periódica de modificación del currículo a través de estructuras profesionales, ¿no? Cada cierto tiempo hay una institución que revisa esos currículos, ve si hay que adaptarlos, si hay que incorporar elementos nuevos, si hay que cambiar algunas materias, si hay que introducir, etcétera, etcétera, para poder atenerse a lo que se ha definido como acuerdo social por la educación a través de un perfil de salida o a través de esas que llamábamos expectativas del sistema educativo y que veíamos en alguna de las propuestas curriculares, ¿sí? Pero toda esta parte debería ser una cuestión, todo el resto de la parte que vamos a ver ahora es una cuestión de carácter profesional. No tiene sentido que cada cierto tiempo se esté cambiando, se puede estar modificando dependiendo del cambio de intenciones educativas, pero no se puede cambiar todo, no sería lógico. Hay sistemas en los que tienen un currículum que modifican muy parcialmente el currículum cada cierto tiempo, pero tiene una estabilidad de décadas como currículo, ¿sí? Es entrar en esa órbita. De hecho, la propia LOMLOE crea una institución que se llamaría algo así parecido, Instituto de Desarrollo Curricular, con intervención de todas las comunidades autónomas, de toda la comunidad educativa, etcétera, etcétera, para trabajar desde el punto de vista profesional la modificación del currículo y que no esté al albur de las contingencias políticas y los cambios legislativos. Esa es la idea. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a ver entonces cada uno de los elementos del currículo. Este perfil de salida, ya hemos visto cómo se relaciona con el currículum, a través de los descriptores operativos. Bien, vamos a ver cada uno de los elementos del currículo de áreas y materias. Tenemos el perfil de salida y a partir de ahí tenemos el currículum de las áreas y materias. Y dentro de ese currículum vamos a ver, como hemos dicho, las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver ejemplos. Bien, vamos con las competencias específicas. Las competencias específicas en educación primaria se marcan para toda la etapa. Recordad que sustituían a los objetivos de área. Entonces, cada una de las competencias específicas son para toda la etapa y su desarrollo puede realizarse a través de los 3 ciclos que componen la etapa de educación primaria, ¿sí? Por lo tanto, tendremos una competencia un determinado número de competencias específicas, no demasiadas, están aproximadamente entre 6 y 10 competencias específicas del área para toda la etapa y una serie de criterios de evaluación y saberes básicos imprescindibles para cada uno de los ciclos. El desarrollo de estos criterios de evaluación dan como consecuencia el desarrollo de la competencia específica, porque los criterios de evaluación están vinculados directamente no a los saberes, sino a las competencias específicas. Lo veremos después, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Las competencias específicas, por lo tanto, serían desempeños, y recordad lo que hemos hablado de lo que era una competencia. Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos en un área o materia. Entonces, son la competencia metida dentro de un área o materia porque los saberes de ese área o materia son imprescindibles para desarrollar la competencia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Todo este problema que teníamos, desde mi punto de vista, que nos llevaba al absurdo y al frenesí, de competencias por un lado y materias y áreas por otro, y luego damos 2 notas, desaparece. La competencia, las competencias claves están metidas dentro de cada área o materia. Dentro. ¿Sí? Entonces, cuando estás trabajando tu área o materia, estás trabajando las competencias a partir de las competencias específicas. Pero, ¿por qué están en un área y materia? Porque necesitamos esos saberes propios de esa materia. Para resolver problemas o retos de carácter matemático, necesitamos saberes matemáticos y situaciones y retos matemáticos. ¿Vinculados a qué? A retos, a desafíos, a problemas sociales.
tú puedes trabajar las matemáticas con la epistemología de las matemáticas de manera competencial y además ligado a problemas. Es decir, en vez de poner cuántas docenas de huevos hay en una cesta con 5.000 huevos, puedes hacerlo que tengas un problema matemático relacionado con el medio ambiente, con la salud, con la desigualdad, ¿sí? Y eso va dentro de la materia. Esto que os estoy diciendo van dentro de la descripción de los criterios de evaluación y de los saberes básicos. Estos retos y desafíos. De tal manera que, por ejemplo, los aspectos relacionados con la sostenibilidad del mundo, ¿no? Del medio ambiente, etcétera, etcétera, están contemplados específicamente dentro de muchas áreas y materias de educación primaria, no solamente de conocimiento del medio. Vamos a ver las competencias específicas en educación primaria. Son 10 competencias específicas para toda la etapa. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las competencias que se proponen para esto? La primera competencia es sobre diversidad lingüística, la aceptación de la diversidad, la aceptación de la diferencia lingüística, etcétera, etcétera. Segundo, una segunda relacionada con comprensión oral, una relacionada con producción e interacción oral, una cuarta con comprensión lectora, una quinta con expresión escrita, la sexta, alfabetización informacional, el uso de la información y de las fuentes de información, la séptima, sobre educación literaria de lectura autónoma, la octava, educación literaria de lectura guiada, porque necesita componentes distintos esta competencia, la novena, reflexión sobre la lengua, y la décima, la ética de la comunicación. ¿Sí? Esas son las 10 competencias específicas de la competencia en comunicación lingüística del área de lengua castellana y literatura. O que sería, allí en el País Vasco, el área de lengua y literatura es de euskera y de castellano, la misma, es el mismo currículo. Bien, vamos a ver alguna de estas competencias. Un ejemplo de una competencia para ver cómo se construye. La competencia específica 5 de lengua castellana y literatura en educación primaria dice lo siguiente: producir textos escritos y multimodales con corrección gramatical y ortográficas básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición para construir conocimiento y para dar respuestas a demandas comunicativas concretas. En relación a la producción de textos escritos, esta es la competencia específica que se propone para lengua castellana y literatura al final de la etapa. Bien, y como os decía antes, están ahí los descriptores operativos con los que están vinculados. Entonces, lo que se propone es que estos descriptores estén relacionados también con el aprender a aprender, con la competencia ciudadana, con la competencia científica, tecnológica y matemática, etc., a través de las situaciones de aprendizaje. Bien, vamos a ver cómo está construido, porque se han construido de la misma manera todos los elementos del currículo, todas las competencias específicas. Bien, cada competencia específica, como os decía, es para etapa y luego lleva una serie de criterios de evaluación para cada una de los ciclos, de los 3 ciclos en educación primaria. Bien, este caso concreto de la competencia específica 5 tiene un criterio de evaluación en cada uno de los ciclos. Un criterio de evaluación. Lo que está en rojo son las diferencias en el criterio de evaluación en cada uno de los ciclos. ¿Cuál es el aspecto novedoso en el que hay que insistir o reforzar en cada uno de los ciclos? Porque en el caso, como comentábamos antes, de la competencia lingüística, se acumula cíclicamente ese contenido. Se repite continuamente. Vamos a ver cómo está construido esta competencia específica. La competencia específica 1 de educación 5 de educación primaria. Dice, producir textos escritos y multimodales con corrección. Vamos a ver qué significa. Producir textos escritos y multimodales es producir una capacidad, y textos escritos y multimodales son los saberes.
la capacidad va en infinitivo, los saberes van en sustantivo. ¿Sí? Todas las competencias específicas empiezan por infinitivo y es la capacidad que queremos esto. En este caso, producir, crear, valorar, comprender, resumir, lo que sea. A partir de ahí, todo lo verde nos dice, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y adición, serían el contexto, que siempre comienzan por un adjetivo o un a través de o lo que sea. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos luego. Es decir, esa producción de esos saberes, ¿cómo tiene que desarrollarse? ¿En qué se concretan? Bien, tiene que ser capaz de producir textos orales y escritos, primero, con aspecto gramatical, correcto. Segundo, aplicando los contenidos y estrategias de planificación, textualización, revisión y edición. No es producir un texto sin más, sino lo que se le pide en este caso concreto en educación primaria, dentro de esta competencia específica, son si es producir determinado tipo de texto, pero con unas características determinadas. Las fases de producción de un texto y la corrección gramatical, básica. Bien. Y tercero, esto que va en rosa es la finalidad. ¿Para qué queremos que produzca un texto con estas características? Para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. Por lo tanto, cuando estamos trabajando la producción de textos, tenemos ya la situación. Tienen que ser situaciones relacionadas con el conocimiento. Por lo tanto, hay que producir textos en el área de lengua y en el resto de áreas relacionados con los textos propios del aprendizaje. Y segundo, para dar respuestas adecuadas a demandas comunicativas concretas. ¿Qué demandas? Nos lo dirán los criterios de evaluación. Vamos a ver otro. La competencia específica 6 de esta misma competencia. ¿Qué dice? Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de 2 o más fuentes de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. ¿Cuál es la capacidad que se estudia, que pide esta competencia específica? Buscar, seleccionar y contrastar información. Bien. ¿Cuáles son los saberes que hay que trabajar para adquirir esta competencia específica? Dice, ¿qué es lo que tienes que conseguir? Ser capaz de buscar, seleccionar y contrastar. ¿Qué? Información procedente de 2 o más fuentes. Por lo tanto, el trabajo sobre fuentes de información. ¿Qué es la información? ¿Cómo se selecciona? ¿Qué tipo de fuentes existen? Etcétera, etcétera. ¿No? Siempre en todos los criterios, en todas las competencias específicas, va la capacidad primero y unida a esa capacidad te dicen qué es lo que hay que trabajar con esa capacidad. Y el resto son elementos que te sirven para el contexto, qué tipo de uso tienes que hacer con esos saberes y para qué lo tienes que hacer, en qué contextos. Si lo vemos, sería buscar y seleccionar información y contrastar. Buscar y seleccionar y contrastar sería la capacidad infinitiva. Información procedente de 2 o más fuentes sería los saberes que tenemos que trabajar de forma planificada, con acompañamiento. Estamos en primaria, eso en secundaria desaparece, ¿no? Y reconociendo algunos rasgos de manipulación y desinformación. Es decir, sí queremos que busquen, seleccionen y contrasten información, pero primero, que lo hagan con planificación. ¿Cómo se planifica la búsqueda de información? Y segundo,
que sean capaces de reconocer con ayuda cuando hay manipulación, cuando el texto no es fiable, cuando... ¿Sí? Y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué queremos que busquen, sean capaces de buscar, crear y transformar información? Para que la transformen en conocimiento y ser capaz de comunicarla de manera activa, creativa, etcétera, y respetando la propiedad intelectual. Es decir, no queremos simplemente que se busquen información y traten esta información simplemente por tratarla. No, no. Lo que queremos al final es que esa información les sirva para ampliar su conocimiento. Segundo, para respetar la propiedad intelectual y reconocer que eso lo ha hecho alguien y por lo tanto respetarlo. Y tercero, para adoptar una actitud creativa y activa que comuniques al resto. Para comunicarla, para aprender y para respetar desde el punto de vista ético los propietarios de los textos. Esta competencia específica 6, en cambio, lleva 3 criterios de evaluación en cada uno de los ciclos. ¿Sí? Cada uno de estos criterios de evaluación, de alguna manera, desarrolla en ese ciclo concreto un apartado de lo que está definido en la competencia específica. Las competencias específicas, por lo tanto, tenemos el qué tenemos que trabajar y con qué saberes, el cómo lo tenemos que trabajar para hacer esto, y el para qué, con qué finalidad. Bien, vemos matemáticas. Una competencia específica es la de matemáticas. Explorar, formular y comprobar. Eso es lo que queremos que como capacidad desarrollen a través de esta competencia específica. ¿Qué es lo que queremos que exploren, formulen esto? Conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático. Es decir, que sean capaces de conjeturar matemáticamente o plantearse una situación que se encuentren desde un punto de vista matemático. ¿Sí? Este es un aspecto muy importante en matemáticas, porque si no te lo planteas desde el punto de vista matemático, no sabes cuáles son los recursos que tienes que utilizar, recursos matemáticos, para solucionar ese reto, ese problema. Y en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación. Es decir, los problemas matemáticos sobre los que se pretende que sean capaces de formularlo matemáticamente y hacer conjeturas, en este caso sobre problemas de su vida cotidiana, reales, vinculados a esos retos o desafíos que hemos comentado antes. ¿Y para qué? Fundamentalmente para que sean capaces de conjeturar y ver si son válidos esa conjetura, ese pensamiento matemático, y para adquirir e integrar nuevos conocimientos, para mejorar su competencia matemática. ¿Sí? O, por ejemplo, vemos de conocimiento del medio, otra competencia específica, la 7. Observar, comprender e interpretar. Son tareas distintas. Hay que hacer actividades de observación, hacer actividades que lleven a una comprensión y hacer actividades que sean de interpretación de un determinado hecho científico de conocimiento del medio. ¿Sobre qué? Continuidades y cambios del medio social y cultural, que se verán dentro del listado de saberes básicos imprescindibles. Analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión. Es decir, no queremos que esas continuidades y cambios sean cualquiera, sino fundamentalmente que entiendan 3 cosas: causalidad, simultaneidad y sucesión a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. Y eso tendrá sus criterios de evaluación y sus saberes imprescindibles en cada uno de los ciclos. ¿Bien? ¿Ha quedado más o menos claro la competencia específica? ¿No? Es el elemento que junta, que vincula las competencias clave con el currículum de área o materia. Y es lo que te marca cuál es
lo que tienes que trabajar y para qué lo tienes que trabajar al final de la etapa. ¿Ven? No son los objetivos, pero de alguna manera sí es un objetivo, finalidad que se plantea como sistema al final de una etapa educativa. Vamos a ver los criterios de evaluación. Bien, evidentemente siempre se suele decir que si no cambia la evaluación, no cambia la educación. Es imprescindible que cambie la fórmula y los métodos de evaluación para que cambie realmente lo que entendemos como importante en educación. En ese sentido, los alumnos y alumnas son muy listos, es decir, enseguida observan qué es lo importante para un profesor o profesora y en qué hay que fijarse y qué no hay que fijarse. Y lo que tú evalúas es lo que realmente es importante dentro de tu área de materia, ¿no? Por eso es tan importante lo que dice Neus San Martín. Los cambios curriculares importantes se concretan en cambios en la evaluación. Si no cambia la evaluación, no cambia nada. Pero el alumnado percibe lo que es importante. Por lo tanto, debemos hacerle consciente al alumnado de qué le estamos evaluando en todos los entornos. E incluso que sean capaces de autoevaluarse o coevaluar a otros compañeros y compañeras. Es decir, el tema de la evaluación posiblemente tendrá que ser uno de los aspectos que más cambios se generen en el futuro dentro de la educación, porque si no, no cambiará nada. Es decir, esas competencias específicas o los criterios de evaluación que vamos a ver a continuación, los ejemplos de criterios de evaluación, veréis que no es posible evaluarlos a través de un examen. Necesitan otro contexto de evaluación distinto. Una evaluación de tipo formativo, pero en el que casi cada actividad de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se convierte en un elemento de evaluación y mejora. Pero, evidentemente, en la evaluación, una cosa es la preparación de los aprendizajes que quieren adquirir. En este caso tenemos a un equipo que está entrenando y es imprescindible que entrene, que se mejoren la adquisición de esos saberes, esas capacidades en unas situaciones determinadas, pero cuando realmente sabemos si han conseguido la competencia es cuando están en el partido real. Es por eso por lo que la situación de aprendizaje, como veremos luego, siempre piden que sean situaciones reales en las que se les evalúe al alumno sobre esas competencias y sobre esos saberes en un contexto determinado. Vamos a ver el tema de los criterios de evaluación. Este libro, que es muy interesante, sobre una experiencia en un centro de Barcelona, se llama Reinventar la escuela, está muy bien escrito, es muy bueno para reflexionar sobre los cambios en educación. Y él dice en una entrevista que le hicieron en La Voz de Galicia, los exámenes, si los hacemos los profesores, no lo aprobamos. Brutal, ¿eh? Vamos a ver los criterios de evaluación. Ya hemos visto lo que eran los desempeños. Los criterios de evaluación, ¿qué serán? Son los que indican los niveles de desempeño esperados de un alumno en una situación o actividad a las que se refieren las competencias específicas de cada área. Bien, tenemos una competencia específica. En cada momento concreto de la escolarización, a lo largo de una etapa, ¿qué esperamos que sea capaz de hacer un alumno o una alumna? Esos son los criterios de evaluación, en un momento concreto. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Tenemos la competencia específica 5 que hemos visto antes sobre producción de textos, y hemos visto que en cada uno de los criterios de los ciclos hay un criterio de evaluación para desarrollar esa competencia específica. El criterio de evaluación del segundo ciclo de educación primaria en lengua castellana y literatura, el criterio 5.1, dice lo siguiente: producir textos escritos y multimodales sencillos. Estamos en segundo ciclo. Con coherencia y adecuación en distintos soportes
iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas más sencillas al servicio de la cohesión y progresando de manera acompañada en la movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales de planificación, textualización y revisión. ¿Os suena lo que hemos comentado de la competencia específica? Cosas. Bien, si analizamos este criterio de evaluación, veremos que tenemos lo mismo, una capacidad de producir. Aquí lo que estamos trabajando es la producción. Por lo tanto, es de una jerarquía cognitiva importante. Segundo, una serie de saberes, textos escritos y multimodales, coherencia y adecuación, normas gramaticales y ortográficas, cohesión, planificación, textualización y revisión. Todos esos son los saberes que hay que trabajar en segundo ciclo de educación primaria para trabajar esta competencia de producción. Y tercero, en un contexto. Primero, en distintos soportes. Segundo, iniciándose en actividades sencillas. Tercero, de manera acompañada para movilizar estrategias sencillas. Y cuarto, trabajando individualmente y en grupo. ¿Sí? Lo vemos más claro. Este criterio de evaluación 5.1 del segundo ciclo nos diría que tiene que producir textos escritos y multimodales, con coherencia, cohesión, adecuación, corrección y las fases de escritura. ¿Y cómo? A través de textos sencillos, en distintos soportes y de manera individual y en grupo. Eso es lo que hay que conseguir en segundo ciclo de educación primaria, respecto a esta competencia específica. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos, esos contenidos tienen que están de hecho, en los contenidos y saberes imprescindibles del segundo ciclo de secundaria obligatoria, de educación primaria. Vemos, evidentemente, estamos ahora dentro de lo que se llamaría el avance jerárquico en la adquisición de conocimientos en un tipo de exigencia cognitiva, como os decía antes, importante, de alto nivel cognitivo, que por lo tanto hay que cuidar mucho, pero hay que tener muy en cuenta ese proceso. Estamos en la más alta actividad cognitiva, como es crear. Vemos otro ejemplo. ¿Cuál sería la capacidad? Este es el criterio de evaluación 6.1 de tercer ciclo de educación primaria, relacionado con la competencia específica 6. Recordáis que era sobre uso y tratamiento de información. ¿Cuál es la capacidad que hay que trabajar aquí? Localizar, seleccionar y contrastar, ¿no? ¿Qué saberes? Información de distintas fuentes, incluidas las digitales. ¿Y en qué contexto? Citándolas, recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos dados. Simplemente. Este es uno. Hemos visto que había 3 para cada uno de ellos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que hay que trabajar? Que sean capaces de localizar y utilizar información, que sean capaces de adaptarlas creativamente para los objetivos planteados en una tarea determinada y que además sean capaces de citarlas correctamente. Eso es lo que hay que trabajar. Lo que hemos dicho. Claro, esta producción que hemos visto de textos escritos y multimodales sencillos, etcétera, ¿todo esto es evaluable en un examen, tal como lo contemplamos? No. Es imposible. Podríamos ponerle en un texto escrito, pero es que muchas de las exigencias necesitan otro tipo de componentes, ¿no? Pero evidentemente no significa que no podamos evaluar. Podemos ir evaluando parcialmente a través de las actividades que vamos realizando para adquirir el desarrollo de este criterio de evaluación, de esta competencia específica. Pero la producción, el uso del conocimiento es imprescindible para intentar percibir que han desarrollado pertinentemente la competencia.
Por ejemplo, esta página que igual conoceréis, la página del maestro, se llama, la web del maestro, tiene mucha información. Hay uno de estos que es uno de los artículos que sacaron muy interesante, que dice, el examen no lo es todo, 30 formas diferentes de evaluar a tus alumnos. Con multitud de... Lo bueno ahora es que hay muchísima información muy práctica, muy utilizable de manera directa, con adaptaciones evidentemente, para poder hacer la evaluación de una manera distinta, porque los componentes de la nueva propuesta curricular se vinculan a un planteamiento de evaluación distinto de lo que puede ser un examen tipo y tradicional. Vamos a los saberes básicos. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Antes de seguir avanzando. Vamos a ver, a ver si me quedó claro en la cabeza. Las competencias clave, digamos que es lo más genérico, digamos. Luego las específicas, dijiste que... Las competencias claves serían como la definición del sistema, de qué quiere el sistema. No, dicho brutalmente, desde el punto de vista de nuestro trabajo no las necesitaríamos. Ya, porque son macro, digamos, muy grandes. Bien. Luego las específicas, dijiste que eran referidas a final de etapa. Sí. Y luego los criterios de evaluación, esos ya son por ciclo. Eso es. Vale. Eso es. Esos criterios de evaluación, como cada ciclo tiene 2 cursos, Claro. tendrás que dividir qué es lo que vas a trabajar en tercero y en cuarto, o vas a trabajar en quinto y en sexto, o que vas a trabajar primero y segundo. Pero más o menos tienes ahí cuál es la capacidad que hay que trabajar, cuáles son los saberes básicos que hay que desarrollar y en qué contexto tienes que trabajar esa competencia. ¿Sí? Y a partir de ahí, decir que todo esto se hace con la progresión lógica de aprendizaje de cualquiera de los aspectos que forman parte de un currículo. Y asimilar todo esto, claro, nosotros estamos con las competencias que al fin y al cabo están ahí en el papel, pero nunca se pusieron en práctica real, o sea, cómo se deben de hacer, que es ahora lo que hay que desarrollar, digamos. Y claro, asimilarlo, o sea, integrarlo. No, lógicamente, ahora es muchísima información, claro. ¿No? Aunque ya veis que al final lo que hemos intentado es que todo tenga su lógica y vinculación, ¿no? Pero ahora soy consciente de que es mucha información. Yo os dejaré todo esto, o sea que no hace falta que esto, se lo dejo a Antonio para que sin problemas. Pero eso es. Pero lo importante es, el problema que teníamos hasta ahora es que cuando hablábamos de competencias claves o básicas. Sí. Entonces, quedan muy lejos de un centro, de la vida y de lo que tiene que hacer un profesor o una profesora. Es que aquello, ¿cómo empiezo a desarrollar la competencia emprendedora? Es que... No, yo necesito algo más cercano a lo que es mi profesión, ¿no? Claro, es que el problema de la competencia, según yo lo veo, yo trabajo en orientación sexual de estudios, pero bueno, trabajo en orientación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no trabajas por competencias es muy difícil luego evaluarlas, no las evalúas. Claro, no. Pones allí en función de la cualificación y se acabó. Claro. Pero lo importante también es que haya una relación que en educación primaria, al haber un tutor que acumula en varias áreas y todo esto, es relativamente más fácil, ¿no? Hasta un cierto punto. Pero en secundaria es muy complicado. Entonces, un esfuerzo que se ha hecho muy grande es por dar a conocer, al menos lo que estamos haciendo allí en el País Vasco, es esa vinculación de elementos entre diferentes áreas. Es decir, que cuando estamos hablando de retos o desafíos, que sepan que el de matemáticas tiene este tema relacionado con sostenibilidad, que el de lengua tiene este problema relacionado con sostenibilidad, que el de tecnología también está este problema. Cuando estamos hablando de igualdad de género, de respeto a la diversidad, etcétera, que esto está contemplado en diferentes áreas. No hace falta que en todas, ¿no? Pero para que, claro, ¿eso qué supone? Que tienes que tener una cierta coherencia en la comprensión de ese reto o desafío. Es decir, ¿qué significa la igualdad entre sexos? ¿O qué significa el respeto a la diversidad? Hay que discutirlo, porque eso es simplemente una frase, ¿no? Pero claro, es que esa desigualdad la tenemos en el centro. Es tan fácil como entender cuál es el problema de desigualdad y de separación entre sexos que tenemos en el centro. Y eso es su vida diaria, ¿no? No hace falta que nos vayamos
a los grandes desafíos a nivel internacional en la separación entre sexo, etcétera, etcétera. Los tenemos en el centro, porque el centro al final es la vida real también. ¿Sí? Nada, no, al contrario. Bien, vamos a ver los saberes básicos, ya vamos terminando, ¿eh? Entonces, desde hace muchísimo tiempo van apareciendo artículos, asignaturas inabarcables que dificultan a los alumnos asimilar los conocimientos. Hay algo que nos dice continuamente la evaluación PISA al sistema educativo español. Es que nos centramos mucho más en el aprendizaje de contenidos de carácter jerárquico cognitivo muy simples y no trabajamos, porque aparentemente no tenemos tiempo, lo que son las grandes competencias cognitivas, lo que realmente te van a servir para desenvolverte posteriormente en la sociedad, ¿no? Entonces, podemos ver muchísimas. Finlandia sorprende con un nuevo currículum, con menos contenidos y más interacción. El sistema de Finlandia, que modificaron el currículum hace como 4 o 5 años, siguen manteniendo en una parte de todo el horario las áreas y materias, porque es muy difícil de desligarse de esa organización curricular y administrativa, pero hay una parte importante que la vinculan a través de proyectos de trabajo, proyectos interdisciplinares, proyectos de investigación, proyectos de colaboración en comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que es donde plantean la ejecución de los aprendizajes que han ido adquiriendo en la parte de las asignaturas o de las materias, ¿sí? O, por ejemplo, reducir el currículum exige una exigencia de la nueva educación. Dice, Asia va por delante a cuanto reforma de los currículos. Singapur, Hong Kong, etcétera, etcétera, Corea, están en el non plus ultra de la evaluación PISA, en el non plus ultra. Pues bien, en Japón se ha reducido el currículum un 30% y en Singapur un 33%. Y no ha pasado nada. No se ha hundido el país. Claro, aquí durante este verano hemos visto portadas en algunos periódicos porque faltaba el hiato dentro del currículo. Claro, estamos en una mentalidad vieja, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que quienes escriben artículos en los periódicos fueron normalmente buenos estudiantes. Aquel sistema les sirvió, no siendo conscientes del enorme fracaso escolar que ese sistema provocó a lo largo del tiempo. En la educación del BUP, el 50% de los alumnos pasaba primero de BUP. Yo empecé a trabajar en un centro de formación profesional, en primer ciclo de formación profesional. Los alumnos que tuve en la primera tutoría, de primero de metal auto nocturno, el último curso que habían aprobado era quinto de GB, con suerte, ¿sí? Y habían elegido metal auto como especialidades. De aquellos 22, 23 alumnos que tenían clase en nocturno, posiblemente 2 o 3. Es decir, estaban en un sistema que no era el desagüe del sistema. Bien, pues a ese desagüe iba alrededor de un 30% de la población escolar. El otro 20% se perdía, empezaba a trabajar, etcétera, etcétera. Y un 50% seguía por BUP. Bien, de los que empezaban en primero de BUP, llegaban a COU alrededor de un 25-30%. Claro, eso era la selección de la selección, ¿no? Esos son muchos de los que escriben artículos dominicales sobre educación. No han vuelto a pisar una escuela. ¿Sí? ¿Para qué? Si ya tengo la opinión formada, ¿no? Pues comentábamos ayer en la cena, que ha salido hace un par de días, lo leí en ABC, una noticia de un grupo de intelectuales, siempre son grupos de intelectuales, que han hecho un escrito en contra de la nueva ley de educación. Por ejemplo, proponen crear una institución no ideologizada ni politizada para revisar y elaborar los currículos.
no ideologizada ni politizada, ya es una ideología, ¿no? Es el típico, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Bien, vale, ¿no? Pero, es decir, esa idea de, y luego algo que me sentó muy mal en ese escrito, es decir, para evitar que el profesorado ideologice a su alumnado. ¿Cómo? Pero ¿cómo tienen tan poco respeto a la profesión docente? Es decir, yo no conozco a nadie que vaya a un centro a intentar convencer de su ideología, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que estamos en el mundo educativo somos profesionales. Entonces, esa idea de que nos tienen que marcar todo porque somos éticamente poco fiables es un tema tremendo, ¿no? Pero claro, nos encontramos con esto, entonces dar importancia a los contenidos. Entonces, hay una situación en la que muchas familias, muchos padres y madres interpretan que si sus hijos no están aprendiendo lo que ellos aprendieron, no están dando nada. Si es que ahora no hacen nada. No hacen nada, ¿no? Entonces, vivimos todavía en ese debate sobre los contenidos, la rebaja de contenidos, la cultura del esfuerzo. Lo comentaba con una compañera antes. Cuando pedimos que para entrar en una determinada etapa de educación es necesario tener una capacidad autónoma para poder desenvolverse con garantía, tener adquirida ya la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera, si eso se pone como condicionante, estamos pervirtiendo la educación. Se supone que esos serán aprendizajes que tenemos que adquirir dentro del propio centro. Es igual que lo de trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es una metodología, es un contenido. Aprender a trabajar en equipo no es simplemente juntarse 4 alumnos y el equipo es la grapa. Hay que trabajar, hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender a cómo desenvolverse utilizando la información, hay que ser capaces de respetar las opiniones de todos, tenemos que tener una planificación de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay determinadas cosas que hemos entendido muchas veces como elementos metodológicos, que también, pero que ahora se convierten en elementos de saber. Es decir, la actitud crítica, la motivación ante el aprendizaje, etcétera. Eso no se adquiere porque sí, no se adquiere de manera natural. Es cuestión de trabajarlo, ¿no? En este caso concreto, volvemos otra vez, ya veis que sistemas educativos muy potentes, con muy buenos resultados a nivel internacional, sin embargo, están repensando también el currículum, porque el tiempo es el que tenemos disponible, no tenemos más tiempo. Tenemos las horas que tenemos de clase y no podemos. Y hay muchísimas cosas que dar, no hay que impartir en un centro. Pero claro, no podemos convertir a los alumnos actuales en rehenes del pasado, ¿no? De contenidos que a nosotros nos gustan mucho, pero que yo cuando entré en educación había hecho filología hispánica y era un letrerito. Yo iba a trabajar con esos alumnos fundamentalmente en literatura. Pero me di cuenta que el problema no era si supieran literatura, sino es que no sabían leer, es que no sabían comprender un texto, es que no trabajaban la escritura, no eran capaces de compartir información, no sabían cómo. Entonces, o cambiamos un poco los objetivos del sistema o si no, pues no daremos. Pero lo mismo dice, por ejemplo, el ponente de mañana, y así lo conectamos en este libro extraordinario. Yo creo que es un libro, no voy a decir porque nada tiene que ser obligatorio, porque si no ya no sienta bien, pero es casi un libro de lectura obligatoria en estos momentos. Es muy claro, muy bien escrito, muy paso a paso las cosas que en estos momentos la neurociencia nos dicen que están funcionando, y no hay que entenderlo como recetas. No te va a decir este es el método que funciona en educación, sino qué aspectos relacionados con el aprendizaje se sabe por investigación científica que funcionan. Cómo funciona la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, cómo funciona la motivación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, él mismo dice,
el problema del currículum es la amplitud, enemiga del aprendizaje con comprensión. Si queremos un aprendizaje profundo, necesariamente necesitamos reducir el currículum y reducirlo a aquellos aspectos básicos e imprescindibles. No únicos, como decía antes, pero al menos esos garantizarlos. Entonces, en los saberes básicos sí que tenemos saberes conceptuales, destrezas y actitudes, con la tipología que desde hace ya décadas seguimos funcionando, pero hay que saber, yo creo que eso ahora ya somos conscientes, no al principio cuando empezaron con la LOCSE, que ese es un instrumento profesional. No hace falta que el alumno sea consciente que está aprendiendo actitudes o procedimientos o conceptos. Está aprendiendo, está adquiriendo saberes. Bien. En este caso concreto, ya hemos visto antes, dentro del criterio de evaluación, el propio criterio de evaluación en cada uno de los ciclos en los que está planteado te indica muy concretamente cuáles son los saberes básicos que se interpretan como imprescindibles. ¿Son los únicos? No. Pero al menos esos que sean capaces de conseguir una coherencia cuando escriben un texto en el nivel correspondiente, que sean capaces de conseguir una cohesión dentro del texto desde el punto de vista lingüístico, que sean capaces de adecuar el texto a la finalidad para la que está construido, o que sean capaces de tener una mínima corrección en el nivel en el que están desde el punto de vista gramatical, son los elementos que hay que trabajar. Y hay que trabajarlo con diferentes soportes, diferentes tipos de textos, en diferentes contextos, con diferentes... Ya habéis visto que casi cualquier tipo de texto, según habíamos visto en los ítems de PISA, casi cualquier tipo de texto es susceptible de ser trabajado en lengua castellana y literatura o en lengua gallega. Casi cualquier tipo. Gráficos, textos continuos, textos discontinuos, programas de mano, horarios de biblioteca... Todo puede ser una garantía, un contrato, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Porque esos contextos, esas situaciones son las que reformulan y enriquecen la competencia. Pero si no trabajamos los diferentes contextos, pues evidentemente no tenemos construida suficientemente la capacidad. Voy terminando, Y las situaciones de aprendizaje. Bien, en las situaciones de aprendizaje fundamentalmente es una cuestión de carácter orientativo, por lo tanto no voy a extenderme demasiado. En las situaciones de aprendizaje se ha planteado fundamentalmente, no porque sean distintas de una unidad didáctica, un proyecto de trabajo, sino por la palabra situación. Situación. Es decir, lo más importante de esta propuesta, que ya os digo que es un anexo final dentro del Real Decreto de Mínimos y será también con carácter no obligatorio en los currículos de las comunidades autónomas, es simplemente como una llamada de atención. Es decir, vamos a pensar que este currículo, para poder desarrollarlo dentro del aula, necesariamente se tiene que vincular a situaciones de aprendizaje. Y las situaciones de aprendizaje se componen al final de una serie de actividades y tareas didácticas ligadas a cada una de las áreas, pero en el que la situación en la que están aprendiendo es tan importante como el saber que estamos aprendiendo. Entonces, pensar en situaciones, allí por lo menos en el País Vasco, y me supongo que en el resto de comunidades, sí se está haciendo un trabajo bastante importante por intentar dar ejemplos, modelos de situaciones, de contextos de aprendizaje de saberes básicos imprescindibles. Gracias. Ahora ya las preguntas, los retos y desafíos. Preguntas, cosas que no hayan quedado claras. Venga. Bueno, enhorabuena por la ponencia y yo suelo bajar con el permiso de los asistentes, suelo bajar un poco a un perfil bajo de un simple director. ¿No sin micrófono? Hola. De un humilde director de un colegio en el que todos nos planteamos esta situación y que hemos vivido esta situación antes, posiblemente de cambio normativo. Y con el respeto que usted merece y con toda la experiencia que usted tiene, era para preguntarle su opinión en dos aspectos. Uno,
A mí, no como descreído, no quiero dar la impresión de descreído del sistema, sino como encargados de transmitir no podemos poner baches a lo que viene. Pero a mí me llama mucho la atención que este nivel de complejidad en la articulación de los currículos de cara a justificación al fin y al cabo de lo que vamos, que es, por ejemplo, en primaria, por no complicarlo, a una situación de explicación a las familias, es enormemente complejo. Y no me refiero a las familias de un modelo que es muy interesante la ponencia en cuanto a ver que tenemos conceptos, incluso gente, ya no me considero en el grupo de jóvenes, sino de los más jóvenes, conceptos adquiridos y grabados a fuego de los años 70, en donde la evaluación es una nota. No es un concepto de saberes, aprendizajes, porque al final lo que te encuentras, y es el camino en las reclamaciones y el gran camino de la batalla de las evaluaciones como numéricas o no numéricas, es, me parece todo muy bien, pero es que mi hijo tiene un 8, y un 8 equivale a notable. Y si no hace los trabajos, pues es usted su problema. Y tú, aunque lo argumentes, una programación en la que yo aquí en el nivel de Galicia conozco el programa Sengal o el programa SEN, que articulaba todo esto de la elección, de la revolución del currículum por completo para seleccionar el propio currículum y en base a eso argumentarlo y proporcionarlo, y era válido. Pero para trasladarlo a la totalidad de los centros de cara a septiembre del año que viene, con un anteproyecto de ley, sin libros de texto, y como director transmitirle eso al profesorado, es una tarea que me cuesta trabajo creer que vaya a ser posible. Eso como reflexión para ver su opinión. Y la segunda era que también yo creo, porque es algo que ya me empieza a rechinar en la cabeza, cuando no porque usted haya hecho la reflexión, sino porque estamos en boca de todos en cuanto al el modelo finlandés, el modelo chinés, el modelo... Es que da ganas de decir que aquí... No sé cuántos docentes podemos ser en España. Vamos a ser en Galicia... Unos 800.000. Pues 800.000. Es como si estuviéramos cansados de que nos dijeran, es que esto es lo que va a venir, esto es lo que va a ser, pero es que en la sociedad, tenemos una sociedad que se nos cuestiona, ahora con el cambio de currículum, por ejemplo, que vamos a meter matemáticas en naturaleza para quitar de las troncales que antes se nos exigía. Pero claro, es que tú a lo mejor no puedes tratar el Día del Medio Ambiente porque el cambio climático yo es que no tengo muy claro que sea un contenido curricular como familia. Entonces yo mejor no hables del cambio curricular. A mí lo de leer y escribir, lo otro ya educo en casa. Entonces, ¿por qué siempre es como que nos ponen a nosotros como elemento transformador de la sociedad? Cuando la sociedad, como por ejemplo en Finlandia, ya no cuestiona el modelo educativo. Si los profesores lo dicen... es que son los que saben del modelo educativo. Sí, sí se cuestiona en Finlandia también. Pero cuestiona menos. Aquí se nos va a cuestionar en cuanto al modelo. Es que yo tengo la idea de que no nos van a hacer caso, porque no llegan a comprender ese nivel de articulación de la ley. Ni nadie se encarga de explicarlo. Este es el currículum, no lo va a leer nadie, y usted vaya a la tutoría y pregunte cómo lo evalúan. Y enseñas una rúbrica o unos estándares y dice, no, pero ¿qué nota sacó en el examen? Y yo lo pongo humildemente desde la etapa de primaria. Ya no me imagino... secundaria, bachillerato, etc. Entonces, me gustaría saber su opinión en cuanto, usted que vivió varias etapas educativas, varias transiciones, ¿cómo se afronta eso a nivel social y a nivel profesional? Bien, hay una serie de temas, bastantes temas, además muy interesantes. Es decir, cuando doy esta charla, que he estado en muchos sitios y todo eso, una de las primeras preguntas que salen es parecida a esta, es decir, ¿esto hasta cuándo? Ese es un problema de nuestro sistema, porque hace que crezcan los descreídos en el cambio y que, bueno, es negativo desde ese punto de vista, a veces es positivo porque los centros hacen su propia dinámica, fuera de los cambios curriculares, de los cambios legislativos, etcétera, etcétera. Hay muchos centros que están avanzando e innovando a pesar del currículo, ¿no? Y yo creo que cada vez son más centros, ¿no? Que están en esa dinámica, pues porque están viendo que el tipo de educación que se estaba transmitiendo en su centro no atajaba determinados problemas que se percibían en el alumnado, ¿no? La innovación funciona. Eso es, ¿no? Entonces, un segundo... Entonces, esta es la situación en la que estamos viviendo, es una desgracia, pero yo siempre tengo confianza y sobre todo en el mundo de la educación no puedo ser pesimista, porque entonces no estaría en el mundo de la educación, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a armarse conceptualmente y como grupo profesional, de decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, que, no digo en esta, pero en algún momento, decir, no, nosotros somos profesionales de la educación.
somos profesionales. A un médico que tiene nuestro mismo nivel de carrera, más o menos el número de años en esto, no se le dice qué tiene que hacer exactamente de pe a pa y qué es lo que tienes que enseñar. Es decir, es cierto que en Finlandia, que se discute mucho, el modelo finlandés en Finlandia se discute mucho, sobre todo cuando se ha visto que ha ido bajando los resultados que adquirían en PISA. Claro, Finlandia se convirtió en una especie de turismo educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se engrandecieron, aunque ellos muchas veces no entendían exactamente qué estaba pasando. Pero lo conocerás, una diferencia fundamental en esto, es que el respeto al profesorado es enorme, enorme. ¿Por qué? Porque la selección de quienes entran en educación es muy estricta, muy estricta. Es decir, entran normalmente los mejores, entran los que mejores notas han tenido, con el tipo de educación que además tienen en Finlandia, ¿no? Tienen una formación y esto, cuando entran en la profesión no solamente tienen un examen, sino que tienen una entrevista sobre personalidad muy dura. Bueno, pues esto habrá que ir cambiándolo, porque está claro que tal como estamos no podemos seguir. Es decir, yo creo que hay, lo digo muchas veces, yo creo que hay una falta de respeto a los profesores, de falta de confianza, de pensar que no sabemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, de alguna manera, este modelo curricular que te dice, no bien, cuando discutamos, a la familia no hace falta explicarle ni competencia específica, ni criterio de evaluación, ni saberes básicos, ni nada. Así que, de alguna manera, para decir, ¿qué es lo que vamos a enseñar en esto? Tienes los indicadores, tienes los descriptores operativos, mira, todo esto es lo que queremos conseguir durante esta etapa, ¿no? Y luego en la etapa correspondiente con un listado de esto. Pero no es necesario, igual que un médico no te enseña el instrumental con el que opera, sino que te dice más o menos cuál es el tipo de operación que tienes que hacer, pero necesitamos construirnos como profesión. ¿Que esto va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Que para el año que viene hay que poner en marcha esto? Imposible. Para el próximo, imposible. Pero yo siempre digo, no hay que obsesionarse porque es imposible además hacer un cambio de un año para otro. Eso no es probable, porque ya habéis visto que necesita explicación, consenso, hay que debatirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el año que viene, el próximo curso, bueno, pues aunque cambie el currículum, es muy, muy, muy probable que sigamos haciendo las cosas de la misma manera que hemos hecho. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es decir, que esto necesita su tiempo, no va a pasar nada, porque no empecemos a trabajar por competencia específica, por los criterios de evaluación, etcétera, etcétera. De hecho, yo estoy en la permanente del Consejo Escolar del Estado y ha habido un debate dentro del Consejo Escolar del Estado sobre si solicitar al Ministerio un retraso en la aplicación, en el calendario de aplicación de la LOMLOE, ¿no? Que hubiese sido lo pertinente, ¿no? Pero la situación política es la que es. Y luego, por otro lado, como el calendario de aplicación de la LOMLOE está en la propia ley, la modificación de cualquier artículo de la ley necesita pasar nuevamente por el Parlamento español. Entonces, claro, en ese caso el Ministerio se negaba, y el Gobierno español se negaba. Con lo que estamos en una situación de muchas comunidades no están terminados los currículos, porque no están públicos, y los currículos de los reales decretos pues se han empezado a tener ya documentos definitivos pues después de Navidades, es decir, hasta el último de bachillerato que salió, si no recuerdo mal, en marzo, no hemos tenido currículos como tal, ¿no? Que había borradores y todo esto. Entonces, yo, es decir, que no sé, seguimos pudiendo trabajar, sabemos lo que tenemos que enseñar, etcétera. Bueno, vamos a continuar, no hace falta precipitarse en este tema porque no lo vamos a poder hacer. El gran problema, pues que cambie el gobierno, que cambie el currículo y entonces nos encontramos. Es cierto. Lo único que yo he intentado en el trabajo que he hecho hoy o que he podido hacer en el grupo es intentar transmitir hasta donde se ha sido capaz la coherencia de lo que se está proponiendo, ¿no? Que es coherente, que puede servir. Todo currículum es perfectible.
y todo currículum que no sea adaptable y modificable es que no va a valer, porque todos tienen que modificarse, todos los currículos, ¿no? Pero que al menos lo que es la estructura profesional del currículo sea comprensible y se perciba como coherente, que eso yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que yo tengo esperanzas, pero no lo sé hasta dónde vamos a llegar, y todo lo que comentas es que es así, no hay una respuesta segura para decirte, no, el año que viene se va a comenzar y todo esto. Libros de texto que están trabajando las editoriales, porque las editoriales han estado muy implicadas en el proceso de elaboración de los reales decretos de mínimos, no implicadas en la elaboración, han tenido información durante el proceso, ¿no? Entonces sí sé que hay editoriales que están ya promoviendo libros de texto ligados a la nueva propuesta curricular, y algunas de las propuestas que he conocido pues son un desastre. Son un desastre, no os puedo decir otra cosa, pero esto no reflejan para nada, entonces cambian el vocabulario. Sí, este es un problema, es que no tengo mucha respuesta que darte. Entonces, es únicamente, repito una vez más, lo que hemos intentado es que la propuesta que se ha hecho se perciba como coherente. Es decir, que no es una locura, no es... que es fácilmente comprensible, ¿no?, por el profesorado si se le da la ocasión de explicárselo y de reflexionar sobre lo que se le está proponiendo. Luego, hasta dónde lleguemos, pues no lo sé, desgraciadamente no lo sé. Sí. Yo creo que la sociedad... Yo pienso que en general a la sociedad le cuesta asimilar más los cambios en educación y los cuestiona mucho más que en otros ámbitos. Nadie cuestiona que está mucho mejor ahora una operación de láser que una incisión con bisturí, nadie cuestiona el último modelo de un iPhone. Sin embargo, a la hora de explicarle a las familias que estás aplicando unas matemáticas, por ejemplo, por descomposición, aunque hagas un taller, que en nuestro centro se hizo, un taller donde los padres manipulaban y veían que de esa manera los niños llegaban a otra conclusión y aprendían de otra forma diferente, entendiendo lo que estaban estudiando, aún así, pues siguen en casa enseñándoles, pero no les enseñaste la resta conllevadas o la suma conllevada, es que eso ya no existe. O sea, ya no existió nunca, pero Ha habido todo un debate en Twitter sobre la regla de 3. No sé si lo habéis visto. Un debate tremendo sobre la regla de 3. Entonces volvemos otra vez a eso, a la confianza que hay que depositar en el profesorado, y que si lo estamos haciendo así, será porque si los nuevos tiempos, decía un matemático, Julio Ferro, ¿no? Supongo que lo conocéis, no podemos educar niños para el siglo XIX, tenemos que educar niños para el siglo XXI. Y muchas veces se sigue pues ahí, arcaico. Sí, sí. Es uno de los pocos campos en el que estar anclado parece que nos importe. Bueno, venimos de hace muy pocos meses de un negativismo sobre las vacunas. O sea que hay dos grandes ámbitos en los que el negacionismo impacta mucho. Es en el tema del medio ambiente, del calentamiento global. O sea, hay una corriente negativista muy potente, porque de alguna manera es una defensa del sistema ante el miedo a que cambien los paradigmas sociales. Y luego hay otro que es más civilino, que es dentro del mundo educativo. Hay un negacionismo en el mundo educativo, es decir, alguien que haga las cosas como siempre se han hecho, aunque yo creo que casi todos seamos conscientes que si seguimos las cosas como siempre se han hecho, vamos al fracaso. Sin embargo, no van a tener ninguna crítica por parte de las familias. No, exactamente, no van a tener ninguna crítica. En cambio, quien opta por proyectos más innovadores, por cambiar las formas de enseñar y de aprender, tiene que estar dando explicaciones continuamente, aparte de convencer al equipo docente, etcétera, que eso es otra dinámica, ¿no? Sí. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? Que hay elementos que en estos momentos tenemos a favor. Primero, cada vez hay más experiencias. Y yo confío que esas nuevas experiencias más innovadoras, más de cambio,
más adaptadas a las necesidades del alumnado que tenemos en estos momentos, se vayan extendiendo cada vez más, ¿no? Segundo, una ayuda importante, por eso me parece muy significativo y muy adecuado que la sesión de mañana se dedique a la neurociencia, es precisamente la neurociencia. Es que va a ser nuestro aliado, es que nos va a decir muchas cosas. Es que venimos de una etapa muy larga de ocurrencias en educación. Ya habéis visto que yo no he hablado en ningún momento de métodos, de cómo enseñar, ¿no? Ayer lo comentábamos en la cena, un amigo de catalán que dirige Toni Zabala, él dice que la palabra más importante en educación es depende. Depende. ¿Sí? Porque lo que te sale hoy no te sale en la clase siguiente, etc. Es depende. Los condicionantes que afectan al hecho educativo son tan grandes y las inseguridades que tenemos cuando estamos en señales son tan grandes que son los que justifican que cerremos en la puerta de clase, por ejemplo, que no dejemos entrar a nadie o que nadie quiera entrar a estar con nosotros para trabajar conjuntamente. Es decir, bueno, pues es esa circunstancia. Pero hay muchas cosas que nos van a ir diciendo la neurociencia que nos van a ayudar a entender cómo se aprende mejor, qué hay que tener en cuenta, ¿no? No nos va a dar la formulación definitiva, pero yo sí algo he aprendido en los años que he estado en un instituto de evaluación e investigación educativa, allí en el País Vasco, es que no hay una metodología universal, no hay. De hecho, sabréis posiblemente que la teoría sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, que en estos momentos es una corriente muy implantada en la educación, ya desde la época de la LOCSE, desde los años 90, se hizo como investigación sobre la exposición magistral. No se ha hecho sobre experiencias de innovadoras. Entonces, una buena exposición magistral, bien organizada, bien pautada, dando los elementos relacionados entre unos y otros, puede ser tan positiva o tan negativa como una propuesta más innovadora. Una de las primeras actividades que hicimos cuando llegamos al Instituto de Evaluación e Investigación, conjuntamente con el Instituto Nacional de Evaluación del Ministerio, fue una prueba de evaluación y juntamente con la prueba de evaluación un cuestionario, ¿no? Que se pasaba tanto a equipos directivos como a profesorado, ¿no? Habréis sufrido ese tema en muchas ocasiones como directores y directoras, ¿no? Entonces, nos daba que las propuestas más innovadoras desde el punto de vista metodológico eran las que peores resultados daban bajos resultados. ¿Cómo puede ser? Porque, ¿qué decimos ahora, no? Es decir, que las propuestas más tradicionales, uso del libro de texto, clase magistral, etcétera, etcétera, daban muy buenos resultados. Y en cambio, trabajo en grupos, salidas al exterior, proyectos de innovación y trabajo cooperativo, etcétera, etcétera, daban muy mal resultado. O sea, ¿cómo vamos a sacar esta información? Era algo similar a lo que nos ocurría con otro ítem de la encuesta que daba como resultado que si haces 2 sesiones de tutoría con las familias, da buen resultado. Si haces 3, da mal resultado. Esto no podemos darlo como información, esto. Entonces, claro, luego ya pensando, ¿qué es lo que pasaba? Cuando haces más sesiones de las que están normalmente previstas, es que las cosas no van bien, ¿no? Por lo tanto, es decir, que el cuestionario nos confundía, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que cuando se hacen los cuestionarios partimos de hipótesis sobre procesos de enseñanza-aprendizaje que no son reales. Partimos de una hipótesis de que las metodologías son puras, ¿no? Hay gente que va con el libro de texto y es tradicional y es esto, y hay gente que va por el proyecto de innovación, hace trabajos en grupo, hace dinámica de grupos, hace etcétera, etcétera. Pero esto no es real. Es decir, nosotros vimos que al final la mayor parte, hasta el 80% del profesorado, en el caso del País Vasco, utilizaba una metodología mixta.
Utilizaba exposiciones en clase, utilizaba el libro de texto para lo que era necesario, utilizaba salidas, utilizaba medios audiovisuales, utilizaba la informática, utilizaba trabajos de grupos, hacía periódicos en clase, etc. Utilizabas todo lo que era posible, es decir, de tal manera que la metodología normalmente es una metodología mixta, ¿no? Bien, esto es lo que nos funciona, sabemos que nos funciona. No nos funciona. Puede funcionar muy bien cuando tienes un nivel socioeconómico y cultural en tu centro y un tipo de familias que complementan lo que estás haciendo en clase y tú puedes limitarte a dar explicaciones a partir del libro de texto, punto, y te funciona porque son buenos alumnos, pero claro, esta dinámica no es posible, ni es necesaria, ni es pertinente en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo confianza. El hecho de que de que cada vez se tenga más información de qué ocurre a nivel mundial en el mundo de la educación, de ser conscientes que los problemas que tenemos en educación en nuestro contexto son los mismos problemas que se encuentran en Francia, en Italia, en Portugal, en Finlandia, en Noruega, etcétera, etcétera, que tenemos los mismos problemas, que la educación está en la misma encrucijada. No sé si habéis leído un libro que podéis descargar además gratuitamente, se llama La educación en la encrucijada, ya he dicho tantas cosas que ya hay cosas que se me olvidan. Bueno, ya me saldrá como antes la de la literacia. Es un profesor de la Universidad Autónoma que creó el espacio de la hiperaula. No sé si conocéis un nuevo formato de aula educativa con distintos espacios para aprender, en lo que las sillas no están una detrás de otra, ni están siempre en círculo, ni cosas de este tipo. Mariano Fernández Enguita, eso es. Todo este libro lo podéis descargar gratuitamente y ahí explica qué es lo que pasa en educación, qué es lo que pasa en este momento. Se titula con un título muy adecuado, La educación en la encrucijada, ¿no? Entonces, esta encrucijada no es una cosa nuestra solo. Nosotros tenemos problemas añadidos. ¿Por qué? Porque interpretamos que el fracaso escolar va bien al sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando resulta que la mayor parte de los países y muchos países similares o mejores que nosotros, la promoción es automática y no pasa nada. En cambio aquí cuando la LOMLOE ha intentado, y ya antes también, ¿no?, ha intentado modificar ese tema de la repetición, no repetición, quienes están en contra de esa propuesta no son conscientes de cuánto cuesta la repetición. No son conscientes del dinero que supone al sistema educativo. Alrededor del 20% del dinero dedicado en educación en el Estado español se dedica a la repetición. No tiene ningún sentido. Los alumnos finlandeses, por ejemplo, casi todos ellos en algún momento de su escolarización han pasado por alguna adaptación curricular. En algunos casos para promocionar, porque son alumnos muy competentes, si se les quiere reforzar en determinado aspecto, y en otros casos para recuperar, ¿no? Es decir, es lo normal que un alumno o una alumna pase por determinadas necesidades a lo largo del sistema, pero no se repite. Se hace integrado dentro del aula con recursos que en vez de dedicados a la repetición se dedican al refuerzo interno dentro del aula, ¿no? Entonces, cosas de este tipo que ya son normalizadas en muchos sitios, aquí todavía, pues eso, es que seguimos discutiendo de esencias, ¿no? Entonces, la suerte es que esas esencias no afectan necesariamente a nuestro trabajo, porque como he intentado al principio de toda la exposición esta mañana, no ha cambiado básicamente nuestro currículum ni nuestros instrumentos profesionales, ¿no? Ahora sí hay un cambio importante en pero esa propuesta de desarrollo curricular yo creo que es la que nos puede permitir en el futuro hacer cosas nuevas. La propia LOMLOE da desde el punto de vista legal y por lo tanto hasta que no se plasme en la realidad teórico muchas posibilidades de revisión y reformulación del currículum al centro, ¿no? Y es cierto que además que el currículo no puede estar desligado solamente una pieza del sistema. Si no se relaciona con la formación docente inicial y permanente, si no se relaciona con los recursos y materiales, si no se relaciona con los espacios y los tiempos, si no se relaciona con...
no haremos nada, ¿no? Es interesante en ese sentido, por ejemplo, que el Ministerio se haya atrevido por primera vez en todo el periodo democrático a sacar una propuesta de modificación de la profesión docente. Reformulación de la formación inicial, reformulación de la carrera docente, etcétera, etcétera. Entonces, si se pudiera llegar a un acuerdo en ese sentido, yo creo que sería muy interesante, porque vosotros lo estaréis viendo, gente que viene en estos momentos de las escuelas de magisterio, habría que cerrar muchas escuelas de magisterio para dignificar la profesión educativa. Pero, por ejemplo, se ha hecho un trabajo bastante intenso, ya veremos hasta dónde se llega, desde el Ministerio, con todas las facultades de educación del país, ¿no? Para empezar a repensar la reformulación de esto. Yo he estado allí bastante en el País Vasco con las escuelas de formación del personal y todo esto, porque yo cuando estaba con ellos, nuestra hija pequeña es maestra también, y cuando nos contaban lo que estaba, y ha salido no hace más de 10 años de magisterio, yo cuando esto decía, pero ¿qué te están enseñando? Pero siglo XIX es esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las escuelas de magisterio, los profesores de la escuela de magisterio pasan directamente de ser alumnos a ser docentes y enseñantes de docentes, ¿no? Sin previamente haber pasado en muchos casos por una escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un problema gordo, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, existen centros que se dedican a formación inicial docente, en el que hacen las prácticas directamente, prácticamente durante todo el tiempo de formación. Entonces, aquí, cuando quieren hacer las prácticas, se las ven y se las desean, pues porque vosotros tendréis muchos alumnos en prácticas de magisterio, que allí te los dejan y ya vendremos a preguntar qué ha pasado con ellos. Si preguntan. Claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cambiar. Lo importante, que ahora hay mucha experiencia, muchos ejemplos, mucha información, y yo creo que cada vez más grupos interesados en que las cosas cambien. O al menos esa es la esperanza que yo tengo. Más. Bueno, yo agradecerle que de una ponencia que en un principio podría parecer a priori ardua, no para todo el mundo, pero que la convirtiera en una ponencia menos. Sí. Gracias. Yo, primero de nada, agradecerte tu estancia, tu presencia hoy aquí entre nosotros. La segunda, ya lo dijo mi compañera, pienso que nos has presentado una ponencia de mucho provecho para nosotros. Gracias. Todo, muchas gracias. Y tercera, obsequiarte lo que les obsequiamos a todos los ponentes, la María Pita de Hombre, eso es importante. Gracias, gracias. Gracias. Ya le he dicho, le dejaré a Antonio todas las transparencias para que las utilicéis como queráis, como si fueran propias, sin más problemas, ¿vale?